Modelo atómico actual, teoría en su contexto de descubrimiento. Hacia la estructura atómica básica, módulo 2, primera parte. Objetivos. Una vez completado el desarrollo del módulo, el alumno será capaz de diferenciar los conceptos de átomo, molécula y poder representarlos. Describir las evidencias de la existencia y propiedades de los electrones, protones y neutrones. Predecir cómo es la distribución de las subpartículas en los átomos. Describir los isótopos. Calcular las masas atómicas de elementos a partir de su abundancia isotópica. Distintos científicos contribuyeron para el desarrollo del modelo atómico actual. Hoy nos vamos a centrar en el concepto de átomo. Ya en el siglo V a.C., Leucipo y Demócrito, por ejemplo, hablaban de ese concepto. Leucipo afirmaba que si se partía cualquier trozo de materia repetidamente, al final se obtenían partículas tan pequeñas que ya no se podían seguir dividiendo. Esa partícula indivisible es la que se denomina átomos. Aristóteles sostenía que la materia era continua y que los átomos no existían, razón por la cual el concepto del átomo queda en el olvido y recién en 1803 John Dalton lo retoma y anuncia su teoría atómica. Desde otra línea encontramos Lavoisier, Gay-Lussac, Avogadro, Faraday, entre otros, que contribuyen al desarrollo de la química. Así tenemos leyes de la química que responden a dos ejes, leyes gravimétricas y leyes volumétricas. Las leyes gravimétricas estudian las relaciones en masa en que los elementos se unen entre sí para formar sustancias. Están la ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier, ley de proporciones constantes o ley de Proust, ley de Dalton. Dentro de las leyes volumétricas encontramos la ley de combinaciones gaseosas o ley de Gay-Lussac y establece las relaciones en volumen en que se combinan sustancias en estado de gas. Ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. Pensemos, si tenemos unos clavos, lo pesamos, obtenemos un valor de 56 gramos. Al cabo de un tiempo los voy a observar y tienen un color amarronado. Los peso. Ahora el valor es de 80. ¿Por qué aumentó la masa? Bueno, esa era una de las preguntas que se hacía Lavoisier. ¿Ustedes saben ahora por qué aumenta la masa? Seguro que sí. Ahora, si esos clavos los hubiera tenido en un frasco bien cerrado, bien hermético, de tal forma que no intercambie materia con el exterior, eso no iba a pasar, la masa se iba a conservar. ¿Cuál es la explicación? Bueno, vamos a explicar. En el sistema abierto, el clavo está formado ¿por qué? Por átomos de hierro, que en contacto con el oxígeno del aire reaccionan. Quiere decir que los átomos de oxígeno se van a combinar con átomos de hierro para dar una nueva partícula, por eso incorpora masa, que es el óxido de hierro, ¿sí? Si el sistema hubiera estado cerrado, pensemos que la masa es una propiedad de la partícula y como el sistema está cerrado, todas las partículas se conservan ahí adentro. Entonces la masa tiene que ser constante. En el caso de que haya una reacción química, los átomos se redistribuyen de otra manera, pero los átomos están todos. La cantidad inicial es igual a la cantidad final, por lo tanto la masa es constante. Formalicemos los conceptos, ¿sí? Entonces, la ley de la conservación de la masa, ¿qué es lo que va a decir? Que la masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de la masa de reactivos es igual a la suma de la masa de productos. En una reacción química, los átomos no desaparecen,
simplemente se ordenan de otra manera. En la tablita que está a la derecha, de color verde, muestra distintos experimentos que se efectúan en un laboratorio, por ejemplo. Entonces, distintas masas de hierro se combinan con distintas masas de oxígeno y finalmente se pesa el producto. ¿Y qué se observa? Que la ley de conservación de la masa se cumple, responde al hecho experimental. 56 gramos de hierro reaccionan con 24 gramos de oxígeno para dar 80 de producto. 56 más 24 es 80. O sea, la suma de las masas de reactivos es igual a la masa de los productos. Ley de combinaciones gaseosas o ley de Gay-Lussac. En una reacción química, los volúmenes de los gases que reaccionan y de los productos que se obtienen, medidos en iguales condiciones de presión y temperatura, están en una relación que se pueden expresar con números enteros y pequeños. Vamos a explicar esto. Entendemos que las experiencias están en los cuadritos verdes. Experiencia 1, experiencia 2, experiencia 3. ¿En qué consiste? En mezclar el gas 1 con el gas 2. Hidrógeno con cloro, hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno. ¿Sí? Para ello disponemos de distintos tubos. Fíjense en la imagen, tenemos tubos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y cloro con llaves. Vamos a abrir la llave, según la experiencia, para habilitar el paso del reactivo. El reactivo se va a introducir en el recipiente celeste, que tiene como unas rayitas, quiere decir que yo puedo determinar el volumen de producto obtenido. Bueno, en el primer caso tenemos 30 centímetros cúbicos de hidrógeno, abrimos la llave de hidrógeno y vamos a hacerlo reaccionar con cloro, o sea que habilitamos el pasaje de cloro. El hidrógeno va a reaccionar con el cloro para formar un producto que se va a llamar cloruro de hidrógeno. Colocamos 30 centímetros de cada uno y cuando medimos el producto final, experimentalmente obtenemos un valor de 60. Repetimos el experimento con hidrógeno y oxígeno para dar agua, y 10 y 5 centímetros y obtenemos 10 centímetros cúbicos de agua. Hacemos lo mismo con el hidrógeno y el nitrógeno, ponemos 90 y 30 y medimos cuánto obtenemos de amoníaco. ¿Sí? ¿Qué es lo que observa Gay-Lussac? Observa que las relaciones entre los volúmenes siempre son números enteros y pequeños. Veamos, 30 a 60, ¿sí? Es más, si yo coloco 60, ¿sí? Me va a dar 120. O sea que la relación va a ser un volumen de hidrógeno se combina con un volumen de cloro para dar 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Siempre se conserva esa relación. Para la formación del agua, siempre se conserva 2 volúmenes de hidrógeno, un volumen de oxígeno para dar 2 volúmenes de agua, siempre en estado gaseoso. Para la formación de amoníaco siempre se conserva que 3 volúmenes de hidrógeno, un volumen de nitrógeno, forman 2 volúmenes de amoníaco. La conexión entre los resultados de Gay-Lussac y la teoría de Dalton inducía a pensar a una equivalencia entre volumen de gas y número de partículas. Entonces, volúmenes iguales de diferentes gases contenían igual número de partículas o un múltiplo entero del otro. Bueno, modelo atómico de Dalton, siglo XIX. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿por qué se considera a Dalton el padre de la teoría atómica? Si 2000 años atrás los filósofos griegos ya hablaban de átomos. En realidad, la contribución de Dalton no fue esa idea original de hablar del átomo, sino que formula claramente una serie de hipótesis
sobre la naturaleza de los átomos, que señalaba la masa como una de las propiedades fundamentales, pero se preocupa de probar tales ideas mediante ¿qué? Experiencias en forma cuantitativa, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver los postulados. Un elemento se compone de átomos indivisibles idénticos. Los átomos no pueden crearse, destruirse ni transformarse. Los compuestos son combinaciones de átomos en proporciones constantes, que son números enteros y pequeños. Todos los átomos de un elemento tienen propiedades idénticas y difieren de los otros elementos, ¿sí? Bueno, en esta representación que vemos a la derecha, bueno, ahí observamos cómo simboliza a átomos diferentes y en la parte inferior muestra cómo va, por reacciones químicas, cómo va a representar lo que él va a llamar átomos compuestos, o sea, el producto formado luego de una reacción química. En 1811, el químico Avogadro modifica las ideas de Dalton en dos puntos principales. Primero, las partículas de gas no están en contacto, como lo pensaba Dalton, sino aisladas y muy separadas entre sí. Las partículas de los gases simples pueden ser moléculas poliatómicas formadas por dos o más átomos. Bueno, vamos a explicar un poco qué es la contribución de Avogadro y qué es lo que Dalton no se estaba dando cuenta. Por esta razón, en el cuadrito blanco mostramos el hecho experimental. El hecho experimental es que 1 litro de hidrógeno reacciona con 1 litro de cloro para dar 2 litros de cloruro de hidrógeno. Dalton consideraba que el hidrógeno estaba formado por una partícula, que es lo que llamaba un átomo. El cloro también estaba formado por un átomo. Si esos dos se unen para formar el producto, tengo una partícula que se forma. Jamás voy a tener una relación en volumen 1:2. Entonces Dalton no explica el hecho experimental. Entonces Avogadro hace la corrección. Dice, no es como Dalton dice que el hidrógeno está formado por un átomo. No, el hidrógeno es una sustancia diatómica, ¿sí? Y entonces introduce el concepto de molécula. Esa partícula que representa la sustancia, eso va a ser la molécula. Y la molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno. De esta manera, lo mismo pasa para el cloro, el hidrógeno, que es diatómico, se va a combinar con el cloro, que es diatómico, cambian los átomos de lugar y ahora forman 2 partículas. O sea que la relación en volumen ahora sí es 1:2. O sea, el volúmenes de gases, son iguales al número de partículas en condiciones de presión y temperatura constantes. Entonces la relación ahora es 1:2. Bien, vamos ahora a centrarnos en las definiciones y es muy importante que ustedes entiendan muy bien el concepto de átomo y molécula y la forma de representar. Bueno, entonces, ¿qué es un átomo? Un átomo es la partícula más pequeña, la menor porción que pueda tenerse de un elemento, que puede intervenir en una reacción química. Por ejemplo, cuando hablo de hidrógeno ya vimos que cuando hablo de átomo, es la representación H, ¿no? Esas representaciones, pues lo vamos a ver, están en la tabla periódica. Para el cloro, ponemos el símbolo, oxígeno y nitrógeno. Bien, esas son las representaciones del elemento. Una molécula es la partícula más pequeña de una sustancia. Puede ser simple o compuesta, que puede existir en estado libre. Entonces acá viene una observación importante. Cuando yo hablo de hidrógeno,
tengo que aclarar de qué estoy hablando. Si estoy hablando del átomo de hidrógeno o de la molécula de hidrógeno. Cuando hablo de la molécula de hidrógeno, como vimos, la molécula es diatómica. Por lo tanto, ahora la representación es el símbolo y un subíndice en donde se coloca un número. En este caso 2, para representar que la molécula de hidrógeno es diatómica. Lo mismo el cloro, el oxígeno y el nitrógeno. Nace la estequiometría, la síntesis de agua en fase gaseosa por Gay-Lussac es tomada por Avogadro, entonces surge la hipótesis de Avogadro que va a decir que a igual presión y temperatura, dos gases que ocupan igual volumen contienen igual número de moléculas y que hay ciertos elementos que forman moléculas diatómicas o poliatómicas. Ahora podemos ver para cada reacción, entonces, en el primer caso, la formación de cloruro de hidrógeno, que teníamos la relación un volumen de hidrógeno, un volumen de cloro, dos volúmenes de cloruro de hidrógeno, se corresponden con N moléculas que reaccionan con N moléculas de cloro para dar 2 N moléculas de cloruro de hidrógeno. Si ustedes quieren, pueden contar las partículas que hay en la representación y van a observar que tienen 6, 6 y como producto 12. Y 12 sería el doble. La relación es 1, 1, 2, sea en volúmenes o en moléculas. Estamos hablando de reacciones gaseosas. Para la formación de agua responde en relaciones de volúmenes 2, 1 a 2, que se corresponde con la relación en moléculas. Dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno forman dos moléculas de agua. Finalmente, en el caso del amoníaco, experimentalmente en relaciones de volúmenes, obtuvimos 1 de nitrógeno, 3 volúmenes de hidrógeno para dar 2 volúmenes de amoníaco. Se corresponden con la relación en moléculas. 1 es de nitrógeno, 3 de hidrógeno y 2 es de amoníaco. La división del átomo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Descubrimiento del electrón. Bueno, los físicos ya realizaban experimentos de conducción eléctrica a través de gases, los cuales permitieron establecer la existencia del electrón y determinar algunas de sus propiedades. ¿Qué es lo que se utilizó? Fuentes de potencial muy elevados, entre 3.000 y 10.000 voltios. Tubos de descarga que contenían gas a muy baja presión, más o menos 10 a la menos 4 atmósferas, 0,1 milímetros de mercurio. Luego placas metálicas que van a ser el cátodo, que es de donde provienen los rayos. Cuando en el interior del tubo se encuentra un gas a muy baja presión, se produce una descarga eléctrica y se observan varios fenómenos, ¿no? Uno de ellos consiste en la emisión de rayos desde el cátodo, que luego lo van a llamar rayos catódicos. Se propagan en trayectoria rectilínea perpendicular al cátodo. Luego vamos a ver que se evidencia que tienen carga negativa. Bueno, en 1850 entonces Plücker y Heisler inician experimentos de emisión de gases a baja presión y alto voltaje. Después tenemos los experimentos de Crookes con los rayos catódicos que mostraron los llamados rayos catódicos que tenían carga negativa, ya que se desviaban ante un campo magnético. Vamos a explicar un poquito. Acá tenemos lo que se observa. En este caso no lo vamos a ver rectilíneo. ¿Por qué? Porque colocamos un imán. El imán lo que provoca es dos polos, uno positivo y uno negativo. Y el efecto, lo que se observa es que ese rayo, que era rectilíneo, se desvía.
Si se desvía hacia el positivo, ¿qué es lo que está evidenciando? Recuerden que cargas opuestas se atraen. Si este es el polo positivo, quiere decir que esos rayos tienen carga negativa. Hasta ahora vimos dos propiedades, ¿sí? Que tienen carga negativa y también que tienen naturaleza corpuscular, o sea que poseen masa. En realidad, no lo dijimos, pero si se interponía una placa en el trayecto, esa placa se calentaba, o sea, como si fueran partículas. Por lo tanto, tiene carga negativa y tiene naturaleza corpuscular. Además, estos rayos, que provienen del material del cátodo, trayectoria rectilínea, mantienen las mismas características tanto al cambiar del gas del tubo o el tipo de metal del cátodo. Los rayos están formados entonces por partículas y son constituyentes comunes a todos los materiales. Por esta razón agregamos la tercera propiedad, que es universal. Toda materia está formada por electrón. Entonces, el electrón tiene carga negativa, naturaleza corpuscular y es universal. Conclusión, se tuvo que abandonar la idea de átomo indivisible de Dalton. Bueno, Thomson trabajó con los rayos catódicos estableciendo la relación carga-masa. Además estableció que son partículas a las que llamó electrones. Ese valor carga sobre masa le dio un valor de 1,76 por 10 a la octava coulombs sobre gramos. También en base a esto propuso un modelo con Kelvin, ¿no? Que se llama budín de pasas. Está representado, ¿no? Una masa positiva en donde, por eso se llama pasas, están distribuidos los electrones. Bueno, vamos a trabajar más adelante el tema de los modelos. Ahora vamos a ver que los rayos catódicos, entonces son electrones, nacen del cátodo, un trayecto rectilíneo, pero son desviados hacia el polo positivo, evidenciando entonces la carga negativa. Millikan, con su experimento, calculó la carga eléctrica de gotitas de aceite electrizadas, comprobando que eran múltiplos de un valor fundamental, ¿no? La del electrón. Y ese valor era 1,6 por 10 a las menos 19 coulomb, ¿sí? Ahora, ahí determinamos la masa del electrón. ¿De qué manera? La masa del electrón, ¿a qué va a ser igual? A la carga del electrón dividido lo que vimos anteriormente, la relación carga sobre masa. Fíjense en que si hacemos esa división, coulomb con coulomb se simplifican y obtenemos el valor de gramos. O sea que la masa de un electrón es igual a 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Descubrimiento de los protones. Bueno, Goldstein descubre los rayos canales correspondientes a los núcleos de gas desprovistos de sus electrones. En 1920 se logró aislar en fase gaseosa protones, que son átomos de hidrógeno con carga positiva, a partir del gas hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno era un gas diatómico. Bueno, vamos a entender un poquito el dibujo. Tenemos el cátodo, que es un cátodo perforado. Habíamos dicho que el cátodo tiene carga negativa. Es ahí de donde surgen los electrones, ese rayo rectilíneo que llamábamos rayos catódicos, que se dirigen del cátodo al ánodo. Esos electrones tienen mucha energía y lo que van a hacer es desprender el electrón del hidrógeno y generar el catión hidrógeno. Ahora, esta partícula que está cargado positivo se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia el negativo. O sea, que estos nuevos rayos que tienen carga positiva
se van a dirigir en forma contraria de los otros, o sea que estos van a ir hacia el cátodo. Estos rayos positivos se llaman rayos canales. Bueno, ¿cómo calculamos la masa del protón ahora? De la misma manera que hicimos antes. La masa del protón va a ser la carga del protón dividido la relación carga-masa. Y eso dio un valor de 1,7 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? ¿Qué podemos observar? Que la masa del protón es igual a 1834 veces la masa del electrón. Prácticamente la masa del electrón, después lo vamos a ver, es despreciable. Estos rayos canales entonces tienen carga positiva y se dirigen hacia el cátodo, hacia el polo negativo. Sus características dependen del gas residual del tubo. Si el tubo tiene hidrógenos, va a generar cationes hidrógenos, pero si el tubo tiene helio, va a generar cationes helio, que tienen distintas propiedades. Isótopos y neutrones. Bueno, Thomson, trabajando sobre estos rayos canales, descubrió los isótopos del gas neón. Lo que observamos abajo es la detección que realiza Thomson. ¿Qué es lo que observa? Si se fijan en la parte inferior, tienen neón 22 y neón 20, tiene dos señales distintas. Entonces, ¿qué es lo que descubre? Que tiene un mismo elemento en donde tienen masas diferentes. Por lo tanto, los isótopos son átomos de un mismo elemento que poseen diferente cantidad de neutrones, por lo tanto, diferente masa atómica. Luego, en 1932, James Chadwick confirma la existencia del neutrón, que son partículas que tienen una masa aproximadamente la del protón, pero no tienen carga. Bueno, los isótopos, ¿no? ¿Cómo los puedo evidenciar? Bueno, existe un equipo que se llama espectrómetro de masas. Es un dispositivo que permite analizar la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos en función de una relación masa-carga. Vamos a explicar eso. El equipo va a tener un sector en donde va a ser un sector que ioniza. En el ejemplo, para explicar la experiencia de Thomson, representaría el gas neón que está ionizado. Ahora, ¿qué pasa? El neón queda cargado positivamente, pero como el mismo elemento tiene dos masas distintas, cuando sufre la desviación por el efecto del imán, según las masas va a tener una desviación distinta. Los más livianos se curvan mucho y los más pesados se curvan poco. En ese trayecto que ven las líneas rojas, va a llegar al final del trayecto, que es un detector, que en el equipo actual, porque es un equipo que se usa en la actualidad, va a tener una traducción de esa señal eléctrica en un gráfico. O sea, el gráfico ese es espectros de masa. Van a ver picos. ¿En dónde? ¿Qué es muy importante ver acá? Yo veo dos picos, quiere decir que hay preponderantemente, podría haber tres picos, pero se ven dos mayoritarios, porque el tamaño del pico, ¿sí?, es proporcional. Es más, es un dato, se sabe el porcentaje de abundancia, que eso lo tienen en la tablita inferior. ¿Qué observaron? Bueno, Thomson hablaba de dos. En realidad hay tres isótopos de neón. Uno de ellos es el menos abundante. Bueno, vamos a explicar qué es porcentaje de abundancia. Porcentaje de abundancia es por cada 100. Por ejemplo, ¿cuántos isótopos de neón tengo? 3, que los voy a llamar neón 20, neón 21 y neón 22. Después vamos a explicar en otro trabajo qué significan esos números. Por el momento son 3 isótopos. Tienen distinta masa. Bien. El porcentaje de abundancia también es un dato que lo determina el equipo. Pero vamos a ver qué significa. 90,48% hay de neón 20. Significa que por cada 100 átomos de neón, 90,48
48 corresponden a neón 20. 0,27%, ¿qué significa? Por cada 100 átomos de neón que hay en la naturaleza, 0,27 átomos corresponden al isótopo neón 21. Y el otro 9,25 quiere decir que por cada 100, o sea que el mayoritario, ¿cuál es? Es el neón 20. Tengo mucho más de neón 20, por eso, bueno, ese gráfico no corresponde estrictamente a esto, ¿no? Porque el porcentaje de abundancia tiene que ver con el tamaño del pico. Bien, este equipo también determina el valor de la masa, pero para hacer un ejemplo, lo que les propongo a ustedes es, si ustedes se fijan, el valor de unidad del sistema internacional, en el sistema internacional tenemos que 1,6605 por 10 a la menos 27 kilogramos corresponde a una unidad de masa atómica. O sea, es una unidad de masa para masas muy pequeñas. Ahora, yo los invito a ustedes que en esa tabla que yo coloqué los valores de unidad de masa atómica correspondiente a cada isótopo, ustedes puedan calcular la masa en gramos. Así vamos practicando un poco los cálculos. Toda esta columna quiero que ustedes coloquen el valor. Bien. Ahora yo les muestro cómo lo fui resolviendo. Una unidad de masa atómica, en regla de 3 podemos hacerlo. Corresponde a 1,6605 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es una regla de 3 simple. 19,9924x. En la calculadora, ¿qué voy a hacer? 19,9924 por 1,6605 exponente, y no pongo 10, pongo exponente menos 27. Y tiene que dar este valor. Lo mismo hago con los otros valores. Ahí tenemos el resultado. Bueno, si utilizamos el factor de conversión, o sea, ¿qué significa? En lugar de usar regla de 3 simples, hago en relaciones. 1,6605 por 10 a la menos 27 kilogramos, lo pongo en relación, lo divido, eso corresponde a una unidad de masa atómica. ¿Sí? Luego, ¿qué voy a poner? Lo multiplico por 19,9924 unidad de masa atómica, de tal manera, esto de las relaciones, que al simplificar el denominador, la unidad, por supuesto, ¿no? Del denominador con el numerador, queda la unidad que yo espero, que en este caso son kilogramos. Y lo mismo para los otros valores. Bueno, ahí tenemos los 3 valores de las masas expresadas en kilogramos. Este es el resultado que obtenemos. Bien, ahora vamos a leer qué significan esos valores. ¿Cómo lo vamos a leer? Vamos a decir que un átomo de neón, como estamos hablando de isótopos, hay que decir de quién estoy hablando. Entonces, ¿cómo voy a decir? Lo voy a poner con el símbolo y con ese número que lo representa. Un átomo de neón 20 tiene una masa expresada en unidad de masa atómica de 19,9924. Pero, si yo lo quiero expresar en kilogramos, es 3,3197 por 10 a la menos 26 kilogramos. Si yo a vos te pregunto, ¿cuál es la masa en unidad de masa atómica del isótopo neón 22? Entonces, ¿qué me vas a responder? Que un átomo de neón 22 tiene una masa de 21,9915 unidades de masa atómica. Si te pregunto cuál es la masa en kilogramos de un átomo de neón 21, ¿qué vas a decir? Que un átomo de neón 21 tiene una masa de 3,4860 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Sí? Bueno, esto era para practicar un poquito los cambios de unidades. Vamos a calcular la masa atómica promedio. O sea, la masa atómica va a ser igual a la sumatoria de la masa de cada isótopo
por su porcentaje de abundancia sobre 100. Bueno, para el caso del neón, ¿cómo va a ser? Porcentaje de abundancia del neón 20 por la masa atómica del neón 20 más porcentaje de abundancia del neón 21 por la masa atómica del neón 21 más porcentaje de abundancia de neón 22 por la masa atómica de neón 22. Todo eso sobre 100. Bueno, eso si hacen el cálculo, que yo les recomiendo que hagan todos los cálculos que están propuestos para comprobar si lo saben hacer, el resultado es 20,180 unidad de masa atómica. La masa atómica promedio es el valor que está en la tabla periódica. Ahí se los indico para el caso de neón, que dice 20,179. ¿Sí? Es un valor que se encuentra en la tabla periódica. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que un átomo de neón, y ahora yo no especifico porque ese es el promedio de todos los isótopos, se llama promedio ponderado. Un átomo de neón tiene una masa de 20,179 unidades de masa atómica. ¿Sí? Lo que sí es importante de observar es que siempre ese valor va a estar o va a tender, por eso se llama ponderado, a aproximarse al valor que tenga mayor abundancia, ¿no? Por supuesto. Propiedades de las partículas subatómicas. Veamos, hagamos una tablita donde resumamos todo. Dijimos, el átomo va a tener una zona nuclear en donde tenemos los protones y neutrones y una zona extranuclear en donde se encuentran los electrones. Entonces, el símbolo del protón lo describimos ahí, vamos a poner P positivo, el neutrón le vamos a poner N0, eso significa que no tiene carga, y el electrón E negativo. La masa está expresada para cada uno en kilogramos y en unidad de masa atómica. Podemos observar de la masa. ¿Cómo es la masa de un átomo? ¿Qué partícula contribuye a la masa del átomo? Como vemos, el protón y el neutrón tienen una masa aproximadamente igual. Ahora, la masa del electrón prácticamente es despreciable frente a la masa de ellos. O sea, que la masa del átomo se concentra en su núcleo. En el núcleo es donde se encuentran los protones y los neutrones. Y los electrones tienen una masa despreciable, no dice cero, despreciable respecto a las masas del núcleo. Por eso van a encontrar en los libros que la masa del átomo se concentra en su núcleo. Bueno, veamos otra propiedad. ¿Qué cargas tenemos? Para el caso del protón es una carga positiva, después lo tenemos ahí expresada en Coulomb. Para el neutrón tenemos carga cero y para el electrón tenemos la carga negativa, 1 negativo. ¿Qué otra propiedad sabemos? Que en todo átomo, como la materia es neutra, el número de protones es igual al número de electrones, puesto que las cargas son de signo opuesto, pero de igual intensidad. En representación podríamos poner que N representa el número de P positivos de los protones es igual a ¿qué? Al número de electrones, siempre que hablamos de un átomo neutro. Para finalizar, bueno, marcamos un poco la línea del tiempo de los modelos. En esta parte no nos concentramos en explicar los modelos, simplemente trabajamos con el concepto de átomo y sus propiedades, eso era el objetivo. Pero me gustaría terminar con la representación, que lo vamos a desarrollar más adelante, del átomo, en las cuales tenemos un núcleo en donde tenemos el protón y el neutrón y en una parte extranuclear tenemos el electrón. El átomo está constituido por un núcleo central que concentra la carga positiva y casi toda la masa del átomo. En la corteza están los electrones con carga negativa girando en órbitas concéntricas alrededor del núcleo.
El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el tamaño de todo el átomo y además entre el núcleo y la corteza hay espacio vacío. Bueno, en la segunda parte, más adelante, vamos a seguir y sí vamos a explicar un poco, retomando los modelos para llegar al modelo atómico actual. Bueno, finalizando, les describo la bibliografía de consulta. Les quiero aclarar que nadie les va a tomar fechas, nombres de los descubrimientos y demás. Sí, cuando tengan que estudiar, focalicen en los objetivos de cada unidad y en la parte de ejercitación. Hasta la próxima.